La luna brillante iluminaba el cielo cuando, de repente, varias figuras surgieron corriendo, gritando que destruirían al demonio. Sin dudarlo, un hombre saltó al frente y avanzó hacia ellos, dejando atrás un rastro de luz blanca. Al acercarse al caballero, una intensa mana roja surgía detrás de su cuerpo. Lanzó un poderoso ataque mágico contra los guerreros y atravesó el campo de batalla, dejando rastros de mana rosa por donde pasaba. Un aura envolvió su cuerpo, y el suelo bajo los pies del caballero comenzó a temblar. El suelo entonces se partió bruscamente, liberando una energía destructiva que sorprendió a los guerreros. El hombre canalizó un enorme flujo de energía hacia ellos. Con sangre escurriendo por la boca, se apoyó en la espada y se agachó. Sus ojos se abrieron de repente, y ráfagas de viento comenzaron a girar a su alrededor. Afirmando la espada con las manos, desvió la mirada y vio a una chica parada frente a él, observándolo. Ella parecía furiosa. En su tono y mirada, había indignación, cuestionaba los motivos que lo llevaron a hacer aquello, a sellar un pacto con el diablo y, más que eso, a traicionarlos. Sosteniendo la espada frente a sí, Nox permaneció en silencio por un momento. Luego levantó el rostro, y una sonrisa surgió en sus labios. La acusación de traición parecía comprensible a los ojos de los demás, pero desde su perspectiva, él no había traicionado a nadie. La nube de polvo a su alrededor hacía el ambiente aún más tenso mientras la chica lo escuchaba con atención. Nox afirmó, con calma, que la traición vino de ellos. Conservando la sonrisa, reveló que todo había comenzado tras el aterrizaje forzoso. Ante sus ojos, un rayo azul brillante apareció, y con él, el mensaje de que había completado la primera parte del Yenaverse. Frente al computador, Chan Yu reflexionaba sobre su desempeño. Concluyó que no había sido tan malo. Observando el cenicero al lado, comentó consigo mismo que, esa vez, había conseguido bastante loot y completado varias tareas ocultas. Analizó la lista de misiones del juego y, al mirar el calendario, notó algo aún más sombrío. Le quedaba solo un mes de vida. La narrativa entonces retrocedía 2 años en el tiempo. En una sala de exámenes, un médico evaluaba la radiografía mientras Chan Yu permanecía sentado. El médico pidió que no entrara en pánico, solo escuchara. La expresión de Chan Yu era de absoluto asombro. Con la luz del sol bañando el edificio alto, Chan Yu se sentó en una silla y observó un documento. Luego recibió una llamada, donde le preguntaron si ya había pasado por 2 hospitales y si había visitado el hospital universitario. Le informaron que se habían realizado muchas pruebas, pero los resultados seguían siendo los mismos. Desesperado, oyó que solo podrían prescribirle analgésicos para tomar cuando el dolor se volviera insoportable. Bajó la mano, abrió el frasco, pero las pastillas cayeron al suelo. Sentado, murmuraba para sí mismo que ya habían pasado 2 años. Al desviar la mirada, vio innumerables bolsas de basura. De repente, se cubrió la boca con las manos. Al ver la sangre en ellas, quedó en shock y se preguntó si realmente estaba cerca de la muerte. Se limpió la boca con la mano y concluyó, en silencio, que pensar en eso no cambiaría nada. Una notificación apareció en el teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. Al leer los mensajes del hospital, se dio cuenta de que, a pesar de todo, no había nadie con quien hablar. Suspirando, admitía que, desde la pérdida de memoria, nadie lo había contactado, y él tampoco tenía a quien buscar. Con los ojos puestos en la servilleta ensangrentada, murmuraba que no podía ir a ningún lugar en su estado. Dejó el celular sobre la mesa y comenzó a examinar los diversos folletos. Luego, los arrugó y los lanzó por la sala. Sentado, con el rostro sudando, bajó la cabeza. En la pantalla, un nuevo mensaje preguntaba si le gustaría iniciar un nuevo juego. Suponiendo que eso era todo lo que le quedaba, confirmó. Creó un nombre para su personaje y, visiblemente exhausto, se preguntaba en su mente qué tipo de personaje debería crear esta vez. Observaba la pantalla de carga, donde veía 2 opciones, un genio con sensibilidad mágica o un genio en combate y esgrima. Sorprendido, leyó con atención que, al elegir 2 o más características de genio, se impondrían penalidades. Así, debía optar por solo una o ninguna, para evitar desventajas. Entre las características negativas, constaba que el personaje sufría de una enfermedad terminal. Sentado, Nox levantó la cabeza lentamente. Había notado que tanto él como su personaje estaban condenados. Una nueva notificación apareció, preguntando si deseaba comenzar el juego con ese personaje. Con el mouse aún en las manos, dudó. De repente, flujos de mana azul surgieron frente a él. Cayó de la silla, y las imágenes en el monitor se distorsionaron. En el suelo, temblaba mientras leía el mensaje, personaje creado con éxito. En su mente, creía que ya se había acostumbrado a la idea de la muerte, pero aún quería elegir cómo morir. De repente, un mensaje informó que el nombre del personaje había sido alterado a la fuerza. Una luz brillante llenó la habitación. Al apretar la mano,
Knox despertó en una cama. Se levantó tratando de recuperar el aliento, con sudor corriendo por su rostro. Al mirar alrededor, notó dónde estaba. Comenzó a caminar por la sala, pasó por el balcón y se detuvo frente al espejo. Sorprendido, levantó la mano hacia el reflejo y, en pensamiento, constató que se había convertido en el peor personaje posible. Estaba perdido. En su mente, surgió la escena de 3 espadachines en combate, y reconoció a uno de ellos como miembro de la temida tercera familia oscura de los Lienavers, aliada a la mayor organización criminal del mundo. Mientras observaba la sala, comprendió que la familia Harbour había, durante siglos, producido descendientes talentosos, especialistas en magia y esgrima. Sin embargo, su personaje era el único sin ningún don. La imagen de él surgió nítidamente en su mente. Al mirar una estatua, recordó que ese personaje había desarrollado rencor hacia el mundo debido a su falta de talento. Al final, había firmado un pacto prohibido con el diablo y, así, se había transformado en el peor villano de la historia de Lienavers. Mientras sostenía su propio rostro, Knox se preguntaba si eso era solo un sueño. Parado frente al espejo, comenzó a visualizar varios mensajes sobre sus características. Al ver esa información, sonrió levemente y se preguntó si había una ventana de estado. Estupefacto, pronto se preguntó qué había de malo con sus habilidades, especialmente por tener solo 2 unidades de resistencia. Con atención, comenzó a analizar sus rasgos negativos. Confuso, trató de entender si ese era realmente el personaje que había creado. Sosteniendo la proyección con las manos, reflexionó si su personaje también era un enfermo terminal, como en la vida real, y si eso significaba revivir el mismo sufrimiento una vez más. En ese momento, Knox reconoció con seriedad que, aunque no sabía exactamente por qué había hecho eso, al mirar atrás, sentía que lo comprendía. Imaginó su imagen real y se dio cuenta de que, en el fondo, deseaba crear un personaje parecido a sí mismo. Recordó cuando creó ese ser frente al computador y pensó en cuanto el personaje enfermo se parecía a él, solitario, al borde de la muerte y sin nadie en quien confiar. Mirando su propia mano, el protagonista reflexionó que no esperaba realmente convertirse en ese personaje. De repente, una notificación surgió, informando que había un mensaje no leído en la bandeja de entrada. Al ver las proyecciones, se preguntó sobre esa carta aún no abierta. Al acceder a ella, se encontró con un mensaje en el que se mencionaba su verdadero nombre. Impactado, se preguntó cómo ese remitente podía saber su nombre. Una imagen de su familia surgió en su mente, y recordó que Knox era el nombre que sus padres le habían dado, aunque ya no sabía dónde estaban. Con la mano sobre el rostro, el protagonista comenzó a preguntarse si la entidad que lo había colocado allí tenía acceso a un pasado que él mismo ya no podía recordar. Poco después, apareció un nuevo mensaje afirmando que, aunque Knox no lo recordara, era necesario decir que ambos no se veían hacía mucho tiempo. Esa revelación lo sorprendió. Aún aturdido, Knox siguió leyendo, hasta encontrar una línea que decía que lo había hecho bien en los últimos 2 años y, por eso, merecía estar en ese lugar. Sin palabras, permaneció inmóvil frente a la proyección. Knox imaginó muchos edificios a su alrededor y se dio cuenta de que eso indicaba que el mundo en el que estaba no era real. Entrecerrando los ojos, se preguntó mentalmente qué tipo de lugar era aquel. Mientras tanto, cerró el puño al leer un mensaje de la persona desconocida, que decía no poder revelar todo sobre sí misma todavía, pero que esperaba poder ayudarlo. Asustado, Knox preguntó nuevamente si esa persona realmente quería ayudarlo. Fue entonces cuando recibió la orientación de ingresar a la Academia Elidane, para desarrollar su fuerza y mantenerse lo más cerca posible de la historia principal. Visualizó mentalmente varios rostros mientras leía que toda la verdad estaría en ese lugar. Aún aturdido, se preguntó cómo terminaría todo aquello. Con la mano en la cabeza, el protagonista se dijo a sí mismo que necesitaba calmarse. Mirando al espejo, afirmó que su personaje actual se había convertido en el jefe final de un juego llamado Anno Lunático. Con tristeza, admitió que estar cerca de la historia no significaba mucho. En la práctica, era como si simplemente le estuvieran diciendo que muriera. Un mensaje de saludo apareció repentinamente en su mente y entendió que, si Lienavers era real, no podría rechazar la misión de recuperar sus recuerdos. Con el rostro serio, Knox imaginó un libro mágico y concluyó que necesitaba seguir de cerca la historia principal a toda costa. Creía que, al hacerlo, podría recuperar sus recuerdos perdidos y encontrar una forma de contactar a ese ser dentro del juego. Cerrando el puño con firmeza, el protagonista decidió que sobreviviría,
incluso si tenía que convertirse en el mayor villano para lograrlo. Recordó cómo actuaba su personaje al final del juego, y entonces sonrió. Pensándolo bien, se dio cuenta de que pocas cosas habían cambiado con respecto a su realidad. 2 años atrás, sentado frente a un médico, Knox había perdido la memoria desde el principio y era un paciente terminal. Cada segundo era una cuenta regresiva hasta su muerte, y vivía atormentado por el miedo, esperando cuando llegaría ese momento. La única diferencia ahora era el entorno, un mundo con el que ya estaba, de cierto modo, familiarizado. Detenido en medio de la sala, miró la fecha actual. Cerrando los ojos, reflexionó que incluso su muerte había cambiado. Desviando la mirada, preguntó si esa era su 28ª tentativa. Al abrir la puerta de la sala, sintió un dolor repentino en la mano. El protagonista se paralizó, sorprendido por el dolor súbito. Luego, apareció un mensaje informando que había sufrido una torcedura de muñeca de nivel 1. Debido al efecto de una dolencia menor, debía descansar bastante para recuperarse. Mientras caminaba por el pasillo, Knox se preguntó qué tipo de cuerpo frágil era ese. De repente, chocó con una sirvienta, haciendo que los platos que ella cargaba cayeran al suelo y se rompieran. Ella permaneció sentada entre los trozos, asustada por lo ocurrido. Los sirvientes, conmocionados, preguntaron si ese era realmente el joven amo. Con dolor, Knox sostuvo su mano herida y gritó que le dolía. Lanzó una mirada seria a la chica y, mentalmente, se preguntó si ella era Lona. Aturdida, Lona empezó a disculparse desesperadamente, diciendo que lo sentía mucho por haberlo lastimado. Knox imaginó a Lona conversando con otra sirvienta y se dio cuenta de que, aunque no era la protagonista, solía hablar a espaldas de su personaje. Ella lo miró con rostro inocente y sonrió. Knox, sonriendo de vuelta, dijo que la dejaría ir esta vez, pero hizo cuestión de enfatizar, con una mirada satisfecha, que si cometía el mismo error otra vez, no habría perdón. Lona empezó a llorar. Mirando hacia arriba, el protagonista reflexionó sobre el silencio que los rodeaba. Los sirvientes estaban estupefactos y lo observaban sin saber qué hacer. Levantándose, Knox pensó para sí mismo que era considerado la basura de la familia. Lona, curiosa, preguntó a dónde iba tan temprano por la mañana. Con una mirada seria, Knox respondió que iba a la sala de entrenamiento. Los sirvientes se sorprendieron con lo que oyeron. El protagonista, sonriendo, pidió a Lona que lo acompañara. Ella quedó pasmada por la petición y, en su mente, se preguntó si Knox iba a golpearla con una espada de madera. Caminaron por la calle hasta avistar un edificio enorme. Lona caminaba al lado del protagonista cuando, de repente, se sorprendió al mirar su espalda. El protagonista, con calma, se dio cuenta de que lo primero que necesitaba hacer era sobrevivir. Después de haber estado al borde de la muerte, estaba aún más confiado. Knox recordó el momento en que cayó de la silla en la vida real. Lágrimas corrieron por su rostro. Mirando alrededor del patio, el protagonista enfatizó que, para sobrevivir, necesitaba adaptarse rápidamente a las circunstancias en las que se encontraba. Con la mano en el mentón, Knox dijo en voz alta que eso no significaba que no hubiera oportunidades. Lona se sorprendió con su declaración. El protagonista presentó un mapa y observó que, como jugador profesional que ya había completado ese juego 27 veces, conocía todos sus secretos ocultos. Mirando hacia arriba, pidió que en la ventana de estado apareciera la imagen de un ala angelical y una demoníaca junto a un escudo dorado. La imagen surgió en su mente. Knox enfatizó que ese juego era tanto demoníaco como divino. Era un juego cuyo conflicto central se daba contra el Imperio, y que contaba con innumerables fandoms en todo el mundo. El protagonista se mantenía cerca de las constelaciones. Knox reflexionó sobre qué hacía tan especial a ese juego. Ofrecía múltiples caminos de desarrollo, con combinaciones casi infinitas de características. El protagonista presentó varios tokens y destacó que existían características de baja clasificación, además de las raras y comunes que podían seleccionarse. De repente, uno de los tokens comenzó a brillar con una luz dorada. Knox notó que también existían características geniales, de las cuales solo una podía ser seleccionada. Caminando al lado de Lona por la calle, explicó que esas características geniales facilitaban el desarrollo de habilidades. Aún así, ya había hecho su elección. Con el rostro sereno, el protagonista presentó las estadísticas del personaje y explicó que el juego imponía penalidades progresivas. Cuantas más características se seleccionaran, mayor sería el límite de penalidades. Por ese motivo, logró escoger 2 características de genio. Knox imaginó a un personaje girando su espada, diciendo que era un genio de la espada y de las artes marciales, capaz de usar espadas y otras armas con filo. Esa característica lo había ayudado a alcanzar la cima en las artes marciales básicas. El personaje estaba envuelto
envuelto por una energía flameante. El protagonista entonces reflexionó que el genio de la sensibilidad Mona aumentaba la sensibilidad a la magia y proporcionaba eficiencia máxima en la circulación de maná. Con la mano en el mentón, Nox comentó que había muchas otras características útiles. Imaginó la mirada del personaje y pensó que el ojo de la mente permitía ver la ventana de estado de otros personajes. Gracias a esa ventaja, la gente empezó a aplaudir a Nox. Mientras tanto, él pensaba que el maestro de la actuación, como el nombre lo sugería, aumentaba sus habilidades teatrales. Al caminar por el patio, el protagonista razonó que la mentalidad de acero permitía mantener la calma en batallas o situaciones peligrosas. El problema, sin embargo, eran las características negativas de Nox. Aturdido, constató que estaba en estado terminal. Analizando todas sus características negativas, el protagonista sonrió y comentó que era prácticamente un hospital ambulante. Sus pies y manos siempre estaban fríos, y sus piernas hinchadas por esa razón. Nox destacó que, con manos y pies fríos, era casi imposible entrar en áreas congeladas sin una habilidad de calentamiento. En público, empezó a desmayarse. Sosteniendo la cabeza, supuso que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Frente a un edificio alto, el protagonista decidió que lo resolvería todo, paso a paso. Lona lo observaba y, mentalmente, se preguntaba si Nox realmente pretendía entrar al salón de entrenamiento. Ella fue sorprendida de repente. El protagonista miró el edificio con una expresión calmada. Lona estaba justo detrás de él. Nox abrió la puerta del salón de entrenamiento. Imaginó una calavera en llamas y se dio cuenta de que la maldición del agotamiento era una maldición innata extremadamente poderosa. Esa maldición reducía a la mitad la velocidad de crecimiento y volvía el cuerpo del jugador 2 veces más vulnerable a los debuffs enemigos. Nox levantó la espada de madera por encima de la cabeza. Sosteniendo la espada con ambas manos, el protagonista notó mentalmente que, por más que pensara en ello, el resultado siempre era el mismo. Nox estaba exhausto justo después del primer golpe con la espada. Se dio cuenta de que estaba en problemas. Gotas de sudor recorrían su rostro, y su expresión era de puro miedo. Arrojó la espada a un lado. El protagonista, completamente agotado, no pudo mantenerse en pie y cayó al suelo. Notó que nadie parecía entender cuán miserable era realmente esa maldición. La luz del sol inundaba la habitación. Tumbado en el suelo, Nox enfatizó que, al menos, había muchas armas disponibles. Presentó el código de armas de la familia y comentó que, al fin y al cabo, la historia de la familia Riner comenzó con una espada. Cuando se trataba de esa familia, a pesar de las declaraciones positivas, eran mejor descritos con el título de Gran Casa de la Espada y la Oscuridad. Ese título fue conquistado por combinar habilidades con la espada y magia negra para destruir a sus enemigos. El protagonista desvió la mirada, volviéndola hacia su interior. Imaginó cuán densa y oscura era la maná que emanaba de cierto personaje, y se dio cuenta de que eso se debía a la espada del comandante. También conocida como la espada tiránica de las sombras, era empuñada por un extraño que blandía una enorme espada negra. Nox razonó que esa técnica se transmitía de generación en generación y que la tradición aún se conservaba. Sosteniendo su rostro con una mano, el protagonista pensó que nada de eso se aplicaba a él. Reflexionó que había otras ventajas provenientes de la nobleza además de las habilidades con la espada, como, por ejemplo, el dinero. La sala donde estaba brillaba intensamente. Sonriendo, Nox comentó que el dinero era lo más genial de todo. Imaginó monedas de oro cayendo del cielo. Notó que los Lienaver eran una de las familias más influyentes en la historia del imperio. Eran indecentemente ricos, al punto de que incluso sus descendientes inútiles tenían suficiente dinero como para no tener que trabajar nunca. Nox continuó sentado en el suelo. El protagonista imaginó el rostro de un hombre y supuso que probablemente se trataba de Theodore, el padre de su personaje. Theodore parecía no importarle en absoluto cómo se gastaba el dinero. Una imagen del rostro de Theodore en el escudo de la familia surgió en la mente de Nox. Comenzó a levantarse del suelo. Sostuvo sus temblorosas rodillas con las manos. Sonriendo, el protagonista notó que, hasta que Lona completara la tarea, ni siquiera podría escapar. La trama entonces retrocedió algunos minutos en el tiempo. Nox observaba a Lona. Había una tetera y una taza sobre la bandeja. Lona cerró los ojos e informó que su espada de madera, la toalla y el agua estaban listas. Entonces abrió los ojos y se preguntó si el protagonista realmente tenía la intención de entrenar. Nox comenzó a hacerle señas con la mano, llamándola. Lona, asustada, preguntó por qué quería que se acercara. Frunciendo el ceño, esperó una respuesta. El protagonista preguntó de qué estaba hablando. Nox le agarró la oreja, se inclinó hacia ella y susurró algo. El grito de Lona resonó por la habitación. Ella dio una vuelta indignada y preguntó si Nox pensaba gastar todo el dinero en beber todo tipo de porquerías. Cerrando los ojos,
el protagonista le ordenó que se callara y fuera a hacer su trabajo. Lona salió rápidamente de la sala de entrenamiento y el sonido de sus pasos resonaba por el lugar. Mirando la espada caída en el suelo, Nox pensó que no sabía cuán rápido ella lograría hacer eso, pero estaría listo para mañana. Caminó hasta la bandeja, vertió agua en el vaso y bebió un poco de té. Mientras bebía, el protagonista reflexionó sobre la necesidad de hacer algo respecto a la maldición y su resistencia física. Un hombre se acercó y lo saludó, lo que tomó a Nox por sorpresa. Miró al recién llegado con expresión desconfiada. La historia entonces nos presenta al mayordomo principal Rothbell, uno de los administradores de la propiedad de los Riner. No era alguien a quien se pudiera tratar de cualquier forma. Sosteniendo algunos papeles en las manos, Rothbell ajustó su chaleco con perfección. Nox reconoció que ese era el consejero de su padre y el verdadero brazo derecho del jefe de la familia, Theodore. Recordó haberlo visto arrodillado ante Theodore. La mano del protagonista comenzó a temblar. Entendió que ese encuentro era una de las pruebas más difíciles en su camino. Nox miró a Rothbell con seriedad, desviando la mirada enseguida. El protagonista preguntó si Rothbell había notado algo extraño. Normalmente, ese hombre ni siquiera le prestaba atención. Colocando la taza sobre el platillo, Nox decidió que arreglaría todo a partir de ahora. Cerrando los ojos, preguntó si los deberes de Rothbell incluían servir directamente al jefe de la familia. Con una reverencia discreta, Rothbell respondió que había recibido órdenes y venía a entregar un mensaje. Informó con calma que el protagonista debía asistir a la cena de esa noche. Sonriendo de forma nerviosa, Nox comenzó a temblar. Se preguntó si estaba siendo arrastrado a una cena sin saber casi nada sobre esa familia. Intentó decir que no podía ir, pero Rothbell lo interrumpió con un suspiro silencioso. Dijo que una joven de la familia Steele había llegado y que pasaría por un entrenamiento nocturno. Nox visualizó a una chica envuelta en maná ígneo frente a él. Rothbell dejó claro que, si no asistía, el maestro seguramente se enfurecería. Desviando la mirada, el protagonista suspiró y aceptó ir. Rothbell se sorprendió con la respuesta. Observando a Nox, comentó que había algo diferente en él. El protagonista preguntó si quería decir algo más. Rothbell extendió la mano y dijo que nunca le habían gustado las espadas, pero que Nox, por su propia cuenta, había ido hasta el salón. Se mostró curioso por el motivo. Mirándolo fijamente, el protagonista respondió que necesitaba dejar algo claro. Frunciendo el ceño, ordenó que Rothbell jamás se atreviera a colocarse por encima de sus maestros. Agregó que él no era más que un mayordomo. Dándose la vuelta, Nox comenzó a alejarse. Dijo que todo lo que pensaba o hacía no era asunto de Rothbell, y que él mismo tomaría sus decisiones. Rothbell escuchó en silencio y se inclinó discretamente, pidiendo disculpas. Permaneció inmóvil mientras el protagonista salía del salón de entrenamiento. Mirando hacia el portón, Rothbell se preguntó si Nox había notado algún cambio, pues necesitaba informar al jefe de la familia. El cielo azul envolvía la propiedad de los Riner. El protagonista cerró la puerta de su habitación. Estupefacto, Nox pensó que jamás imaginaría que algo así pudiera ocurrir. Desviando la mirada, reflexionó que si la posesión se activaba, ¿cómo terminaría todo eso? Entonces se preguntó sobre la joven de la familia Steele. Con una expresión seria, la imagen de una chica pelirroja surgió en su mente. La noche cayó. Sentado a la mesa, uno de los jóvenes comentó, burlándose, que hasta un idiota había venido, y preguntó cómo pretendían disfrutar la comida ahora. Nox los ignoró en silencio. Con sonrisas irónicas en los rostros, los demás pidieron al protagonista que no dijera que aún estaba apegado a la familia. La trama nos presenta a Atz y Allen. Extendiendo la mano, Atz dijo que pensó que no volvería a ver el rostro de Nox. Admitió que aún no lo creía. Sonriendo, comentó con Allen que Nox estaba mirando a los sirvientes, como el perdedor que siempre fue. Desviando la mirada, Nox pensó que ni siquiera había hecho nada. De repente, se escuchó un golpe en la puerta. Las sirvientas comenzaron a inclinarse. El protagonista desvió la mirada. Theodore entró en la sala y supuso que todos ya habían llegado. Nox miró a la chica a su lado, con una expresión seria. El vestido de ella brillaba intensamente. Theodore, a su lado, anunció que la joven de la familia Steele había solicitado entrenamiento nocturno, por lo tanto, permanecería en la propiedad por un tiempo. Atz y Allen la observaron con sonrisas curiosas. Nox se levantó de la mesa. La historia nos presenta a Talia, la heroína de los Lienaver, la personaje destinada a enfrentar al villano. Talia mostraba una leve sonrisa en el rostro. Una gota de sudor resbaló por la cara del protagonista. Razonó que, en un futuro cercano, sería justamente esa chica quien lo atravesaría con una espada. El cielo estrellado envolvía la propiedad cuando Theodore, con semblante serio, comentó que incluso Nox había aparecido. Ante esto, el protagonista se giró de forma repentina,
lo que dejó sorprendida a Thalía. Las personas en la mesa empezaron a comer, y los gemelos intercambiaron miradas con Knox, sonriendo y señalándolo. Entonces Allen sugirió que ese era el momento ideal para anunciar quién sería enviado a la academia. Mientras todos seguían atentos, el protagonista escuchaba en silencio. Theodore, con una mano en el mentón, coincidía con la urgencia de la decisión. Knox, por su parte, visualizaba mentalmente un enorme castillo y reconocía que la Academia Eldine era el lugar más importante de todo el interior lunático. Un mapa aparecía en su mente, y reflexionaba sobre el hecho de que los alumnos de la Academia vivían situaciones extremas y enfrentaban demonios, elementos centrales de la historia que conocía. En medio de sus pensamientos, concluía que ese era su destino. Recordaba a los personajes de la academia y reconocía que necesitaba acercarse a ellos para seguir la narrativa y formar alianzas. Durante la comida, Theodore explicaba que solo 3 miembros de cada familia podían asistir a la Academia Eldenia. Con una mirada más severa, justificaba la regla como una forma de limitar la influencia de los nobles. Como ya había enviado a sus 2 hijos mayores, solo le quedaba un cupo. Sonriendo, presentaba a sus 3 hijos. El protagonista, analizando la situación, comprendía que esa era su única oportunidad de conseguir aliados dentro de la academia. Ante los niños, Theodore anunciaba que respetaría la antigua tradición familiar. Al notar esto, Knox interpretó que habría una disputa entre los hijos menores. La reacción rápida del protagonista sorprendió a Theodore, quien no esperaba una respuesta tan inmediata. El joven, sin embargo, confirmaba de manera firme que la tradición se mantendría, y que el resultado del duelo, que ocurriría en un mes, definiría quién ocuparía la última plaza en la Academia Eldenia. Allen, con los brazos cruzados, recomendaba que Knox mantuviera discreción para no comprometer su imagen ante los demás. Axe, más impulsivo, provocaba afirmando que quienes no tuvieran una espada en la mano jamás tendrían oportunidad contra ellos. Thalía, curiosa, observaba a Knox con atención mientras bebía vino. El protagonista se limitaba a decir que solo hablarían del asunto si salía victorioso. Axe, indignado, preguntaba si realmente creía ser capaz de vencerlos. En silencio, mirando su copa, el joven reconocía que el duelo era solo una prueba más para ingresar en la academia, y que no había tiempo para preocuparse por burlas. Se concentraba en el vino con expresión seria. Poco después, afirmaba para sí mismo que, independientemente de todo, entraría en la Academia Elden. Theodore solo lo observaba en silencio. Los gemelos no ocultaban su furia ante tal declaración, mientras Thalía, satisfecha, interpretaba aquello como confianza por parte del joven maestro. Al notar su mirada, Knox se sorprendía y, mirando el cielo estrellado, pensaba que había llamado la atención de alguien de quien quizá era mejor mantenerse alejado. Una luz atravesaba la ventana, iluminando la mesa donde Theodore analizaba algunos documentos. Reflexionaba sobre el informe de Rothbell y percibía que, de hecho, algo en Knox había cambiado. Cerraba los ojos, intentando comprender. Rothbell confirmaba la sospecha y, tocándose el mentón, sostenía su observación. Theodore, internamente, reconocía que si no lo hubiera presenciado personalmente, no lo creería. Se preguntaba qué podría haber causado tal cambio y consideraba si había algún demonio involucrado, incluso contemplando una posible posesión. Preocupado, pedía a Rothbell que lo observara con más atención. A la mañana siguiente, Knox corría por el patio de la propiedad. La señora principal lo seguía con la mirada y murmuraba que, dentro de un mes, él enfrentaría un duelo. Jadeando por la intensidad del ejercicio, observaba a las criadas y se preguntaba cómo era capaz de oír todos los susurros a su alrededor. Seguía corriendo hasta recibir una notificación de que su resistencia había aumentado en 1/10 de unidad. Intentando recuperar el aliento, reflexionaba que su mayor obstáculo en ese momento era su baja resistencia física. En su mente, visualizaba a un espadachín en movimiento y comprendía que, para acceder a habilidades de combate, necesitaba alcanzar al menos el nivel 4 de resistencia. Cerrando los ojos, lamentaba que su cuerpo estuviera tan débil como el del personaje original y concluía que, si fuera más fuerte, ya podría utilizar esas habilidades. Pasaba a examinar sus propios atributos. Con una leve sonrisa, bajaba la cabeza y reconocía que había tardado un mes entero en elevar solo 2 unidades de resistencia. Ante la imagen de un demonio encadenado, pensaba que la maldición de la debilidad estaba reduciendo su capacidad de desarrollo a la mitad. Observando la proyección, concluía que, incluso después de tanto esfuerzo, su resistencia solo había aumentado 1/10. Sabía que la enfermedad también reducía los efectos a la mitad, lo que significaba que necesitaría esforzarse 4 veces más que cualquier otra persona. Estudiando la proyección con atención, se daba cuenta de que, debido a las limitaciones impuestas, su estamina jamás superaría el nivel 15. Mientras tanto,
Lona empujaba un carrito por la calle. Con los ojos cerrados, decía que había traído todo lo que él había solicitado. El protagonista, ahora más animado, creía que finalmente podría avanzar un poco. Tocando los artefactos, reflexionaba sobre cómo elevar su resistencia hasta el nivel 4. Al sostener un frasco, recordaba que utilizaría su conocimiento sobre el juego. La luz del sol atravesaba los árboles e iluminaba el interior de la casa. Lona, intrigada, preguntaba por qué necesitaba todos esos objetos. Colocándose detrás de él, comentaba que el veneno era raro y que las personas solían evitarlo. Knox, con seriedad, respondía que nadie sabía cómo utilizarlo correctamente. Sorprendida, ella le preguntaba por el método de uso. En silencio, él tomaba una botella azul y comenzaba a beber su contenido. Asustada, Lona gritaba, alertando que se trataba de veneno. Con el ceño fruncido, el protagonista reconocía el peligro, pero no dudaba. Enseguida, era sorprendido por un mensaje que informaba que había consumido el veneno de la gorgona de 3 cabezas, lo que aumentaría su salud en 1 vez y media, pero que solo quedaban 10 minutos hasta su muerte. Sus manos sudaban intensamente. Desesperada, Lona decía que llamaría al mayordomo. El protagonista, extendiendo la mano, le pedía que se detuviera. Luego consumía un segundo artefacto. Lona, incrédula, gritaba que el núcleo no podía ser ingerido. Inmediatamente, aparecía una notificación: Knox había consumido el núcleo del golem y su cuerpo comenzaba a transformarse lentamente en piedra. Otro mensaje informaba que se estaban activando datos ocultos y que el veneno de la gorgona estaba reaccionando con el núcleo. Con satisfacción, el protagonista percibía que todo estaba funcionando como esperaba. En su mente, visualizaba un golem y recordaba que ese núcleo solía utilizarse para aumentar las defensas físicas o crear criaturas mágicas. Pensaba en serpientes azules y veía notificaciones indicando que el efecto especial había sido activado. El veneno de la gorgona había sido completamente neutralizado y la maldición de la debilidad finalmente eliminada. Con expresión de alivio, reconocía que se había liberado de la estúpida maldición que lo limitaba. Lona, visiblemente afectada, lo observaba en silencio. Con las manos en la cabeza, le preguntaba si estaba bien. El protagonista, sin decir una palabra, comenzaba a quitarse la camisa. Knox abrochaba su camisa mientras la sirvienta lo observaba, confundida, sin saber cómo reaccionar ante aquella situación. Él estaba vertiendo la maldición de las hadas sobre sí mismo, y una sonrisa se formaba en su rostro al comentar que sentía algo extraño. Sus ojos estaban fijos en la ventana del sistema, que indicaba que la bendición había sido absorbida hasta alcanzar el nivel 5 de resistencia. Entonces, su mano alcanzó un paquete. Con una sonrisa persistente, Knox utilizó el pergamino de crecimiento rápido de resistencia. Mientras tanto, pensaba que había superado la maldición y recibido una bendición que neutralizaba la enfermedad. Apretaba los puños con fuerza, lleno de determinación. Después de un tiempo, una de las sirvientas tropezó y cayó sobre él. Con lágrimas en los ojos, la joven preguntó si estaba bien. Lona gritó, acusando a Knox de tener intenciones extrañas, ya que había comenzado a cambiarse de ropa repentinamente. Había lágrimas en el rostro de la chica. Knox miró a Lona con una sonrisa serena, pensando que tal vez debía ser más suave con ella. Con calma, respondió que estaba bien. La chica gritó nuevamente, preguntando si realmente no necesitaba ayuda. Él miró en su dirección y afirmó con firmeza que estaba seguro de ello. Entonces Knox sonrió y dijo que saldría corriendo por la calle. El héroe, aún cansado, miró hacia adelante antes de comenzar a correr por el camino. Lona lo siguió. Tras las rejas, alguien los observaba en silencio. Talia, intrigada, reflexionaba sobre la actitud de Knox. Con perplejidad, preguntó por qué alguien tan débil se enfrentaría a sus hermanos. Emma suspiró y advirtió que no debía ver al joven amo de esa manera. La sirvienta, indignada, gritó que eso había sido muy grosero. Talia volvió la mirada hacia Knox con asombro, diciendo que él solo corría, sin siquiera empuñar una espada. Incluso cuando los caballeros ofrecieron ayuda, el joven la rechazó. La heroína comentó con frialdad que, a ese ritmo, lo convertirían en una chuleta. La chica estaba convencida de que todo terminaría mal. Una nota se abrió levemente. Emma observó a la chica con confusión. La heroína entró confiada a la propiedad, diciendo que volvería pronto. Dentro del edificio, una sombra se acercaba a Knox. Cansado, levantó la cabeza para ver la figura acercarse. Con una sonrisa, la chica se presentó como Talia. Knox la miró, sorprendido, sin entender por qué había venido hasta él. Se levantó y preguntó qué quería, ya que había oído su nombre varias veces. Talia, confundida,
pensaba en el tono frío que venía de aquel joven. Quedó impactada por su belleza. Con confianza, la heroína preguntó por qué estaba tan seguro de que ganaría la batalla. Knox permaneció en silencio. Lona observaba todo tranquilamente al fondo. Thalía sonrió y sugirió que pidiera ayuda. El héroe, con tranquilidad, preguntó si podía retirarse, ya que había rechazado su oferta. Con rabia, Thalía dijo que así era como respondía a las buenas intenciones de los demás. Lona seguía observando con una leve sonrisa. Thalía gritó que Knox debía olvidarse de todo eso. Luego, rió y le dijo que hiciera lo que quisiera. Lona asintió y comentó que Knox no entendía nada. Él la observó marcharse, esperando que todo saliera bien. El sistema mostró una nueva ventana con datos y la fuerza de la chica. El héroe se sorprendió de lo poderosa que era, incluso más que muchos hombres. Concluyó que Thalía no podía ser comparada ni siquiera con los 3 maestros de la espada del continente. Knox se dio cuenta de que sin duda se desempeñaba bien en batallas contra demonios. Su elemento principal era el fuego. La magia elemental que usaba había despertado como llama blanca, capaz de quemar todo a su alrededor. El héroe sabía que, si lograba atraerla, la trama cambiaría drásticamente. Un mes después, en la propiedad, Thalía caminaba por los pasillos. Con expresión de desagrado, no sabía qué decir o hacer. Los chicos la saludaron con sonrisas, afirmando que estaban aprendiendo muy rápido. Uno de los caballeros afirmó con confianza que era de esperarse, viniendo de un talento de la familia Steele. Thalía miró al frente, pensativa. Sus ojos se desviaron hacia un lado. Sentada en el suelo, con una espada rota en el regazo, Thalía observaba a su hermana. Siguió caminando, apretando la espada en sus manos. Con una mirada triste, Thalía se preguntaba si algún día sería una verdadera caballera. Reflexionaba que un caballero debe ser modesto, evitar la codicia y arriesgar la vida por una buena causa. Concluyó que, después de eso, necesitaría dominar la espada para ser digna del título. Con una mirada distante, dudaba que eso fuera posible. Al día siguiente, tras las rejas de la propiedad, una multitud se reunía en la calle. 2 jóvenes estaban frente a frente. Las personas los observaban atentamente. En el balcón, Felicia miraba con atención. Rothbell analizaba al joven frente a él y preguntó a Theodore cómo terminaría ese duelo. El mayordomo miraba al suelo, pensativo. Uno de los muchachos gritó fuerte, pidiendo la atención de todos. Afirmaba que ese duelo definiría quién ingresaría en la Academia Eldenia. Knox apretó los dientes, decidido. El duelo comenzó. Theodore esperaba con confianza una respuesta del mayordomo. Rothbell, con calma, respondió que, teniendo en cuenta los duelos pasados del maestro, era obvio que el oponente ganaría. El padre asintió tranquilamente, diciendo que probablemente tenía razón. La esposa desvió la mirada, observando con atención. Entonces, el padre miró fijamente a su hijo, dándose cuenta de que había cambiado. Sin embargo, a pesar de ello, concluyó que aún no ganaría. El héroe miró al frente, y todos comprendieron que aquello era imposible. Un día, ese joven también había seguido el camino de la espada. El arte de la esgrima podía ser sinuoso, pero, al mismo tiempo, extremadamente simple. El tiempo de entrenamiento y la forma en que se evalúan las propias habilidades determinan el verdadero nivel de un espadachín. Theodore observaba la lucha con atención, entendiendo que solo había una oportunidad para que quien estuviera muy adelantado terminara de rodillas antes de la próxima semana. El hijo miró hacia el balcón. Rothbell se preguntaba, intrigado, si el héroe había nacido con ese talento. El hombre entonces miró al maestro con confianza. Theodore, inquieto, respondió que aún había una oportunidad. Aunque fuera el hijo menor, la sangre de la familia aún corría por sus venas, y eso significaba que tal vez pudiera convertirse en el futuro emperador. El genio de la esgrima y del combate permanecía dormido. Knox, confundido, no entendía por qué estaba tan lejos del éxito. La ventana del sistema mostraba qué características de efecto estaban activas. El indicador de resistencia estaba entre los más elevados. Lona se acercó al joven. Visiblemente cansada, la chica le preguntó al héroe si realmente era necesario que ella corriera tras él. Knox se rió y le preguntó quién lo haría si no era ella. Con una sonrisa, le dijo a la heroína que esa era una misión hecha para ella. Lona lo miró e hizo una mueca, diciendo que se había mordido la lengua. El joven rió. Después de un tiempo, Knox comenzó a darse cuenta de que la chica tenía una resistencia impresionante que necesitaba ser puesta a prueba. La ventana del sistema mostraba que su resistencia era mayor que la de él. El héroe no lograba entender qué estaba ocurriendo con esa familia. Con tristeza, Knox comentó que la estadística inicial de Lona era mayor que la suya, incluso después de todos los esfuerzos para mejorarla. Con calma, la chica respondió que habría un duelo al día siguiente, así que necesitaba descansar. Knox entendió, en silencio,
que ya no quedaba tiempo. Su hermano lo llamó. Ads sonrió y preguntó por qué aún no se había rendido. El héroe respondió con serenidad que, aunque fuera una vergüenza para la familia, también era el hermano menor y, por eso, no podía ser cruel con él. Con calma, Nox explicó que quería impresionar a Thalía y, por eso, necesitaba ayuda. El joven se debatía sobre qué debía hacer. Sabía que la resistencia de su hermano era 8, lo que significaba que no ganaría con métodos comunes. Gritando, anunció que el duelo estaba por comenzar. Con firmeza, declaró que ambos aceptarían el resultado, pasara lo que pasara. Nox sentía el peso de la responsabilidad. Sabía que, si perdía, todo estaría acabado, pero también necesitaba recuperar sus recuerdos y descubrir quién le había enviado aquel mensaje misterioso. Tomó su espada, consciente de que solo le quedaba un año de vida. Miró a su alrededor y preguntó si todos estaban listos. El duelo comenzó. Su hermano lo derribó de inmediato al suelo. La pierna de Ads se alzaba para un golpe. El héroe desvió la mirada con confianza. Nox se levantó rápidamente, sujetando con firmeza su espada. Su mano tocaba la empuñadura con determinación. Ads rió, comentando que su defensa era buena. Ambos continuaron luchando. Nox sabía que, si perdía, lo perdería absolutamente todo. La ventana del sistema indicaba un aumento en su resistencia. El héroe miró hacia arriba. El hermano comenzó a reír, diciendo que, si ganaba, se quedaría con todo. Confundido, Ads preguntó si lo había golpeado en la cabeza con demasiada fuerza. La lucha entre los hermanos se intensificaba con cada golpe. Felicia sonrió, comentando tranquilamente que se preocupaba en vano. Decía que tal vez el menor había cambiado. Después de todo, él era el último hijo de esa familia, y sería su hijo. La batalla continuaba. La heroína observaba al caballero en silencio. Theodore seguía cada movimiento. La esposa seguía riendo. El padre no podía creer lo que veía. Nox estaba mostrando todo su potencial. Todos entendieron que, si aquello continuaba, el héroe necesitaría mucho tiempo para recuperarse. Ads rió, preguntando si Nox ya estaba cansado. La capacidad de dominar todo a su alrededor y vencer al oponente con puro poder se manifestaba. La espada sombría dominante brillaba. Nox suspiró, exhausto. Theodore no comprendía lo que estaba a punto de suceder. Quería levantarse para interrumpir la lucha. De repente, una nueva ventana del sistema apareció, mostrando que Nox había aumentado su resistencia. El héroe comenzó a sonreír. Ads rió, preguntando si se había vuelto loco del todo. El padre observaba todo sin comprender. Nox sostenía la espada con firmeza. Todos observaban el duelo, sorprendidos. El hermano rió, y Nox respondió con calma diciendo que los talentos y los genios tienen su propio tiempo. Él abrió una amplia sonrisa. En ese momento, el héroe percibió que el tiempo parecía haberse detenido. Todo a su alrededor se ralentizaba dentro de su percepción. Con tranquilidad, dijo que los movimientos lentos y la aceleración del enemigo son cosas completamente diferentes. Ads alzó la espada, pero Nox ya sabía que todo estaba decidido. La mano del héroe sujetaba firmemente su arma. Atacó con rapidez. Ads, sorprendido, no lograba entender cómo su hermano estaba haciendo aquello. Nox sonrió suavemente y declaró con firmeza que ganaría ese duelo. La espada cayó al suelo. Ads sujetó su propia muñeca con disgusto. Aún así, su mano seguía sosteniendo la espada con fuerza. Nox sonrió, diciendo que se estaba divirtiendo mucho. Ads se quedó allí, sentado, sin entender nada. Su hermano sabía que no debía bajar la guardia. Nox, por su parte, comprendía que aquella habilidad solo duraba 5 minutos. Necesitaba terminar la pelea antes de que el tiempo se acabara. Con calma, declaró que estaba intentando ir con cuidado con su hermano. Ads agitó los brazos, quejándose de que eso era muy aburrido. Entonces Nox sugirió que los dos hermanos atacaran juntos, para que todo terminara más rápido. Ads y Allen se miraron entre sí, sin saber qué hacer. Nox miró directamente a su padre, pidiendo permiso para enfrentar a los dos al mismo tiempo. Theodore no sabía cómo reaccionar. El mayordomo lanzó una mirada discreta al maestro. Thalía, asustada, no comprendía qué estaba intentando hacer Nox. El caballero, con una leve sonrisa, notó que la energía de Nox había cambiado. Eso significaba que valía la pena observar un poco más. Theodore gritó en voz alta que autorizaba el duelo. Felicia se levantó de la silla, disgustada. Entonces el caballero gritó, anunciando que los chicos podían comenzar. Ads tomó la espada, visiblemente irritado. Allen, enfurecido, se preguntó cómo se atrevía Nox a subestimarlos de esa manera. El héroe sonrió dulcemente. Los hermanos gritaron para que se preparara. Enseguida, corrieron hacia él. Comenzó un verdadero duelo. Nox enfrentaba a sus dos hermanos al mismo tiempo. Ads, molesto, gritó para que Allen viniera por el otro lado. Nox también gritó, encarando a ambos. Con atención, comenzó a analizar cada movimiento de los hermanos. La ventana del sistema reveló que el efecto especial había aumentado. Nox sonrió,
ahora podía prever los movimientos. Los hermanos atacaban con fuerza. De repente, uno de ellos gritó de dolor, el hombro había sido golpeado. Los tres estaban posicionados en direcciones diferentes. Talia gritó el nombre de Nox, asustada. El héroe miró a todos con una sonrisa victoriosa y tranquila. Los hermanos no entendían cómo Nox había cambiado y crecido tanto en tan poco tiempo. Intercambiaron miradas. Ash respondió con frialdad que no deberían distraerse en medio de la pelea. Aún así, los dos parecían perdidos. La pelea continuaba. Nox corrió hacia ellos, impidiendo cualquier intento de maniobra. Con una mirada firme, dijo que esa era una lucha donde mucho estaba en juego. Una leve sonrisa surgía en su rostro, solo estaba blandiendo la espada. Y, aún así, se divertía como nunca. Talia se aferró al balcón, observando todo con el corazón encogido. El caballero quedó boquiabierto. Uno de los hermanos gritó que eso era imposible. Pocos segundos después, Allen ya estaba en el suelo. Jadeando, los hermanos miraron a Nox sin saber cómo reaccionar. El chico los encaró en silencio. Felicia gritó de miedo, preocupada por sus hijos. Nox miró al juez y, con indignación, preguntó si aún había dudas sobre el vencedor. Todos observaban, en shock, mientras Nox era declarado oficialmente como el vencedor. Allen no sabía qué hacer. Su mano ya no sostenía la espada, cayó al suelo, pesada y sin propósito. El maestro observaba todo en silencio. Nox esbozó una leve sonrisa. Hizo una reverencia, diciendo que ahora ya podía marcharse. Comenzó a alejarse con pasos firmes. Talia corrió tras él. Nox caminaba con calma. La chica, angustiada, sabía que debía alcanzarlo. Ya en la propiedad de Dawn, el chico estaba sentado en el suelo. Miraba hacia abajo, en silencio. Su mano estaba cubierta de sangre. Nox entendió que había usado la habilidad por demasiado tiempo. La hora del genio tenía una desventaja cruel, el retroceso. Si se pasaba del tiempo, sufriría las consecuencias. Miró su mano, dándose cuenta de que había cortado su propia vida. Además, ahora estaría más vulnerable a enfermedades. Aún así, se sentía aliviado de no haber colapsado delante de todos. Si eso hubiera ocurrido, probablemente su admisión habría sido cancelada. Desvió la mirada al escuchar que alguien lo llamaba. Era Talia. Ella se acercó, sorprendida, y preguntó si estaba herido. Con la voz temblorosa, cuestionó si eso había ocurrido durante la pelea. Nox apretó los dientes, luchando contra la rabia y el miedo. No sabía qué hacer. El chico aún no entendía por qué Talia lo había buscado. Nox intentó hablar, pero la chica lo interrumpió con una pregunta inesperada. Quería saber cómo había logrado luchar contra sus propios hermanos y ganar, incluso con el cuerpo tan debilitado. Apretó los dientes en silencio, mientras Talia, avergonzada, se cubría el rostro con las manos. La heroína explicó que había interpretado todo de forma equivocada. Durante el mes de observación, notó que él nunca había usado una espada real y que, el primer día, solo había agitado una espada de madera, confiando en una postura que parecía absurda. Ante ese recuerdo, Talia corrió hacia él, convencida de que necesitaba descubrir cómo ese poder había despertado dentro de él. Nox, dominado por el miedo, la observaba, tratando de comprender sus intenciones. La joven, aún perpleja, se preguntaba en su mente por qué él había actuado de esa forma, ya que parecía ni siquiera haberse esforzado durante el duelo en la arena. Mientras se secaba el rostro, desvió la mirada y comentó que circulaban muchos rumores de que él se había esforzado mucho para conseguir esa oportunidad. Cuando él tosió discretamente en la mano, ella, asustada, empezó a preguntarle si estaba bien. Nox apartó su mano con firmeza, mostrando cierto disgusto y pidiendo que no lo tocara. Reflexionó entonces que, tras pasar 2 años aislado en una sala jugando, su habilidad para comunicarse con las personas se había debilitado. La heroína tocó sus manos con delicadeza, pidiendo disculpas, visiblemente preocupada. Confundido por ese gesto, Nox preguntó qué estaba haciendo. Talia respondió con serenidad que no sabía que él hablaba en serio respecto a la espada. Según ella, todos siempre comentaban que él había nacido débil. Luego, recordó la carrera en la que lo había visto y, avergonzada, pidió disculpas por el malentendido. Dijo que cualquier persona podía cometer errores. Nox no supo cómo reaccionar, pero comprendió que esa chica era tan seria como en el juego. Además, era una duquesa conocida por su terquedad y sentido del respeto, y admitir errores no debía ser una tarea fácil para alguien con esa postura. Así, permaneció en silencio y declaró que sería mejor que ella no revelara lo que había visto. Talia aseguró con firmeza que mantendría el secreto. Al observarla, Nox percibió que, a partir de ese momento, ya no tenía motivo para temer. Talia, por su parte, lo miraba con una expresión confusa. En la propiedad, el caballero se acomodó en una silla, afirmando que sus suposiciones se habían confirmado. Theodore, curioso, preguntó a Rodbell cómo explicaría ese talento. El mayordomo, sorprendido,
respondió que aún no comprendía por qué el chico había aceptado los golpes al principio. El hombre mayor afirmó que, por su experiencia, ya era posible reconocer que ese joven era el mejor entre los jóvenes maestros. El caballero asintió tranquilamente, diciendo que pensaba lo mismo. Al recordar a Knox, concluyó que había algo más oculto en su interior. Theodore entonces instruyó al mayordomo a observar cuidadosamente cada una de las acciones del joven, pero solo observar. El caballero reflexionaba, en silencio, sobre si el más joven entre ellos sería digno de heredar la espada negra. Al desviar la mirada, tomó conciencia de que el tiempo se estaba agotando. Con firmeza, afirmó al otro hombre que su papel era de extrema importancia. Rothwell se inclinó en señal de respeto, prometiendo hacer todo lo posible. Esa noche, la propiedad resplandecía. La ventana del sistema notificó a Knox que su misión había sido concluida. El joven analizó atentamente la notificación, que indicaba que la recompensa estaba en proceso de cálculo. Pronto la recibiría. Desviando la mirada, pensó para sí mismo lo increíble que era todo aquello. Inmediatamente, comenzó a administrar sus indicadores. Intentó mejorar su resistencia, notando que su suerte estaba en 10. Sonriendo, consideró que ese valor le sería bastante útil. A continuación, decidió verificar la eficacia de la suerte. La ventana del sistema informaba que recibiría privilegios por múltiples lanzamientos, y los dados comenzaron a lanzarse uno a uno. Knox observaba con atención, notando que el sistema de bonificación funcionaba muy bien. Decidió entonces continuar. De repente, una enorme bola mágica se formó a su lado. Le pareció muy extraño presenciar algo así en la vida real. Cuando su mano tocó la cerradura, entendió que, con la suerte elevada, la probabilidad de éxito debía rondar el 95% para niveles medio o alto. Frente a él, una gigantesca máquina permanecía inmóvil. 3 pergaminos flotaban en el aire, gris para nivel bajo, plata para medio, dorado para alto y arcoíris para el más elevado. Knox deseaba con intensidad un pergamino dorado o arcoíris. Una esfera fue expulsada por la máquina, iluminando el ambiente con intensidad. Al observar con atención, vio que sostenía un pergamino dorado en sus manos. Lo abrió rápidamente. La ventana del sistema empezó a felicitarlo por obtener una característica de clasificación superior. Comenzó a reír en voz alta, incrédulo ante lo que veía. Las ventanas mostraban toda la información sobre él. Gritó, en estado de shock, que no podía creer que estaba en posesión de un ítem de nivel divino. Aún así, comprendió que esa no era la recompensa completa. Pronto la ventana empezó a preguntar si deseaba usar un billete único para una habilidad específica. Al observar la descripción, notó que la habilidad a recibir ya estaba predeterminada. Para conseguirla, sería necesario cumplir un requisito específico. Knox concluyó que Theodore pronto llamaría a sus hermanos mayores, lo que significaba que el momento de usar esa habilidad estaba cerca. También se dio cuenta de que el regreso de su hermano era inminente, ya que había pasado mucho tiempo desde su graduación en la academia. Sosteniéndose la cabeza, lamentó no tener ni un solo momento de paz. Esperaba no tener que involucrarse nuevamente con Thalia. Reconocía que ella era alguien que no rompía promesas y, además, ya no había razón para buscarlo. Durante la noche, en los pasillos de la propiedad, Knox suspiró, invadido por la inquietud. Thalia estaba a su lado. Él respondió con calma que aún no habían terminado de hablar. La joven le hizo una petición, pero Knox no comprendió qué era exactamente lo que se le exigía. A continuación, Thalia, visiblemente confundida, preguntó qué debía hacer para volverse tan fuerte como él. Knox no sabía qué responder. El héroe se alejó y le dijo a la chica que, durante todo el tiempo que estuvo entrenando, ella estuvo cerca y pudo observar lo que hacía. Thalia, sin embargo, no comprendió lo que él quiso decir. La heroína entonces comenzó a insistir, pidiéndole una pelea para que él le mostrara cómo entrenar correctamente. Knox bajó la mirada, dándose cuenta de que Thalia era un personaje que ansiaba desesperadamente el reconocimiento de su hermana. El héroe volvió a mirarla, pidiéndole que no se metiera con él. Luego, la miró con firmeza y le pidió que reflexionara sobre sus propias habilidades. Thalia se sorprendió profundamente con esas palabras. El héroe entonces alzó la vista, confundido al pensar que jamás había sido alguien que confortaba a los demás. Poco después, comenzó a aconsejar a la chica, pidiéndole que no se comparara con los demás. Él empezó a alejarse, dejando a Thalia atrás. La boca de la joven se entreabrió en asombro. La heroína no podía entender por qué el chico se había ido con tanta calma. Mientras se alejaba, Knox desvió la mirada, preguntándose si la chica se marcharía o no. El muchacho caminó hacia el maestro, consciente de que no tenía sentido mostrarle cada paso de su camino. Theodore observaba atentamente a su hijo. Ese lugar era uno de los 3 principales criaderos de caballos pura sangre, el establo de la familia Reyer. Rothwell se inclinó ante el maestro. El padre, con tranquilidad,
afirmó que todos allí sabían muy bien por qué estaban reunidos. Teodor respondió con confianza que, ese día, cada uno debería elegir el caballo con el que pasaría el resto de su vida. Knox sonrió, afirmando que lo sabía y que su momento había llegado. En ese continente, el caballo era considerado un animal sagrado. Cualquier persona que deseara convertirse en caballero o mago debía elegir un caballo en la infancia como su compañero de vida. En la academia, la equitación ocupaba una posición destacada, y en la segunda parte del juego había muchas batallas. Por eso, si el caballo moría, era necesario criarlo de nuevo desde cero. Además, la magia de teletransporte era extremadamente cara. Knox comprendía que un caballo era un elemento esencial de transporte. Por eso, sabía que debía elegir el mejor. Teodor miró al frente al oír que su padre le permitía elegir el primer caballo. La victoria en el duelo le había garantizado ese derecho. Sus hermanos lo miraron con desagrado. El héroe respondió con una sonrisa tranquila. Luego, entró cuidadosamente en el corral. El maestro comenzó a observar todos sus movimientos. Teodor también prestaba atención, curioso por saber qué caballo elegiría su hijo menor. El establo albergaba una gran cantidad de caballos. Knox fijó la vista en uno de ellos, pensando que era muy tierno. El héroe desvió la mirada y, de repente, avistó al caballo que buscaba. Entre tantos animales idénticos, uno de ellos se destacaba por su coloración distinta. Knox se acercó lentamente. Con una sonrisa en el rostro, confirmó que esa era su elección. Sus hermanos lo observaban sin comprender. El caballero tampoco sabía cómo reaccionar. Teodor levantó la mano y dijo que permitiría una segunda elección. Knox, por un momento, consideró esa posibilidad. El caballo, sin embargo, permanecía tranquilo. El héroe analizó atentamente al animal. De repente, una ventana del sistema apareció sobre el semental. Los datos indicaban que el caballo poseía una clasificación elevada. Los seres vivos comunes se dividían por clasificaciones, que podían evolucionar con el tiempo hasta alcanzar el grado superior. Knox sonrió, dándose cuenta de que, en el futuro, ese sería un caballo de altísima categoría. Además, su pelaje de color obsidiana lo vinculaba con las piedras preciosas negras, siendo esta considerada la raza más cara. El muchacho comprendió que, si su padre tuviera acceso a esa ventana del sistema, ya se habría quedado con ese potro hace mucho tiempo. A pesar de su apariencia frágil, el sistema mostraba claramente que el caballo era prometedor. Knox sonrió con dulzura. Con tranquilidad, afirmó que no cambiaría de elección. Estaba decidido a llevarse ese caballo en particular. El muchacho sabía que, con su conocimiento, sería capaz de salvarlo. Su padre, por otro lado, no lograba entender el motivo de esa decisión. Teodor dedujo que Knox se había dejado guiar por la compasión. En el fondo, esperaba que su hijo no se arrepintiera. El caballero comenzó a retirarse. Sus hermanos lo llamaron. Knox lanzó una mirada discreta al padre, sin comprender su actitud. Rodbell entonces pidió al muchacho que le diera un nombre a su nuevo caballo. El animal mordió suavemente la mano del chico. Knox lo observó por un instante. Se acercó y dijo que su nombre sería Carl. Ese nombre había sido creado especialmente para uno de los pasajes del juego. El muchacho sabía que eso tenía un valor simbólico para él. La propiedad fue abierta y el caballo entró en silencio. Knox entendió que nadie debía ver lo que haría a continuación. Por eso, decidió que Carl se quedaría en su habitación. El muchacho miró al suelo, mientras el caballo lo observaba en silencio. Al mirar los ojos del animal, percibió que reflejaban una voluntad inquebrantable. El héroe sintió que había algo en común entre ellos. Desviando la mirada, Knox le dijo a la sirvienta que sabía que estaba escondiendo a una chica. Sentada en el suelo, rascándose la cabeza, la joven apareció. El héroe comentó con calma que había llegado en buen momento. Señaló al caballo y le pidió que lo cuidara. La sirvienta respondió que él mismo lo limpiaría. Knox rió, diciendo que estaba enfermo y que, por eso, necesitaba cuidados. Carl observaba todo con serenidad. La chica entonces respondió que había entendido. El héroe rió nuevamente, preguntándose mentalmente si esa chica frágil sería capaz de lidiar con eso. Carl estaba acostado a los pies de la heroína. 3 días después, el sol brillaba sobre el edificio. Alguien gritó, rompiendo el silencio de la mañana. Lona sostenía al animal en brazos, desesperada, diciendo que Carl no respiraba. Knox observaba la escena y pensaba que ella lloraba como si Carl realmente hubiera muerto. El recuerdo del caballo y la chica invadía sus pensamientos y seguía reflexionando. Reconocía, con cierta franqueza, que Lona siempre había cuidado bien del animal. Sospechaba que, desde el principio, ella sabía que eso podría suceder. Al mirar el cuerpo inerte del caballo, pensó que ya no había nada que hacer. Se acercó a Lona y le dijo que debía contener el llanto, pues le estaba quitando la concentración. La chica entonces llamó al maestro, afirmando que Carl le había asegurado que no debía preocuparse,
pues estaría a su lado nuevamente muy pronto. Lona también preguntó si el joven maestro había sufrido alguna herida en el accidente. Él, por su parte, simplemente asintió con la cabeza, indicando que sí. Knox le pidió que se apartara y, enseguida, sacó un pergamino de dentro del manto. La chica lo observó, sorprendida, y preguntó qué era ese pergamino. El héroe colocó una hoja sobre la mesa, y de inmediato llamas de color púrpura comenzaron a arder a su alrededor. Se preguntaba, en silencio, si poner maná en aquel pergamino surtiría algún efecto. Lona se quedó boquiabierta al ver la energía formándose. El protagonista sonrió ante su sorpresa. Ella quiso saber qué había hecho, y Knox explicó que había usado maná. Sin embargo, percibía que había un problema, su control era inestable. Frunció el ceño, preocupado, al pensar que, si gritaba o cometía un error, podría terminar matando a Carl de nuevo, y eso recaería sobre la conciencia de la chica. Ella se cubrió la boca, asustada. Knox sabía que debía concentrarse. Se agachó, decidido, reflexionando que, sin el dominio del maná, ni siquiera podría activar su habilidad especial. Recordó que, en el Imperio, el uso de magia estaba prohibido para menores de 15 años, salvo los miembros de la familia imperial. Gracias a esa ley, los hijos de la nobleza mágica desarrollaban sus habilidades mucho antes que los demás. Mientras el fuego púrpura ardía, comprendía que estaba emitiendo maná de forma descontrolada. Puso las manos en el suelo y sintió una energía sutil recorriendo sus dedos. Abrió la boca, sorprendido con el descubrimiento. Eso era maná. Sonrió, encontrando divertido usar un ticket de habilidad único. Extendió bien los dedos y entendió que no podía cometer errores. El sistema entonces reveló que había recibido el libro de habilidad del asesino, el Necronomicon. Pensó que se trataba de magia negra. Poco después, una mano esquelética emergió para agarrar el libro. La interfaz indicaba que el objeto seleccionado era Carl, y aparecía la opción de resucitarlo. Chispas comenzaron a formarse alrededor del caballo. La interfaz preguntaba si deseaba usar magia. El animal seguía tendido en el suelo. El héroe, ahora rodeado por llamas, sabía lo que significaba el ritual. Recordaba que los llamados rebeldes y lunáticos resucitados poseían dos características marcantes. Primero, volvían a la vida gracias al maná oscuro y a la magia negra. Segundo, no perdían su individualidad, volviéndose aún más poderosos. Además, mostraban lealtad absoluta a sus maestros. Sin embargo, había un impedimento. Solo una familia tenía poder legítimo para crear tales criaturas, los Marvas, una línea de magos oscuros. Los comparaba con los Lienavers, que aunque también eran nobles, eran caballeros, no practicantes de las artes nigrománticas. Sabía que jugadores fuera del linaje Marvas no deberían ser capaces de usar ese tipo de magia. Aún así, el libro cayó al suelo. Knox sonrió, reconociendo la habilidad única que había recibido, el Necronomicon, también un grimorio de asesinos. Del suelo, empezaron a emerger manos. Coágulos negros se esparcían alrededor del héroe, alcanzando al caballo. Knox sentía miedo. Lona lo llamó nuevamente, asustada, pero él solo frunció el ceño, pidiéndole que guardara silencio un poco más. Poco después, un sonido cortó sus pensamientos. Al mirar hacia arriba, vio sangre salpicando frente a él. Su mano temblaba. Percibía que su energía se había agotado. Pero, para su sorpresa, el caballo dio un salto. El animal abrió la boca, señal de que la habilidad se había activado con éxito. Knox observaba en shock. Carl había resucitado. Sus ojos ahora brillaban intensamente. El héroe sentía una mezcla de alivio y euforia. Lona, aún asustada, lo llamó, temiendo lo que había sucedido. Knox la miró sorprendido, aún procesando lo que veía. Cuando dijo el nombre del caballo, Carl se acercó a él, bajando el hocico. Características positivas detectadas: resistencia, instinto de robo, caballo de guerra, valentía neutral, lealtad incondicional. Ficha técnica: nombre, Carl. Sexo, masculino. Clasificación, alta. Edad, desconocida. Raza, caballo rebelde de obsidiana. Elemento principal, oscuridad. Condición, muerte predestinada, cancelada. Tiempo restante, 1 año. Crecimiento, aumentado en 1,5x. Como animal no muerto, Carl ahora podía ser invocado con el maná de su maestro. Knox comprendía que había funcionado. Acarició al caballo, reconociéndolo como su compañero. Por un instante, sus ojos se abrieron de par en par. Carl lo observaba fijamente. Lona corrió a abrazarlos, tanto a él como al caballo. Knox la llamó, confundido, preguntando qué estaba haciendo. Ella lloraba intensamente, explicando que pensó que algo terrible había sucedido. Decía que era aterrador ver a alguien controlar el maná con tanta facilidad, y aún creía que Carl estaba enfermo. El caballo cerró los ojos, tranquilo. La chica lo llamó, desconcertada, diciendo que al menos él sabía cuánto era amado. En tono juguetón,
exigió que le devolviera todas las zanahorias que le había llevado. El caballo relinchó, y el protagonista sonrió. Pensaba que era un buen momento para un easter egg. Unos días después, un hombre subía las escaleras. Carl permanecía inmóvil en el cercado. El protagonista caminaba en línea recta bajo el cielo oscuro, iluminado por la luna. En una mano, cargaba una piedra, en la otra, un pedazo de papel. Observando los objetos, pensaba que ese camino era increíblemente parecido al del juego. Al menos, eso era reconfortante. Miró hacia adelante, decidido a conquistar la segunda reliquia de la familia Lienavers. Sabía que necesitaba obtenerla a toda costa. La reliquia era la clave para atenuar los efectos de su enfermedad incurable. De repente, un sonido proveniente de los arbustos lo alertó. Se giró rápidamente, observando la vegetación con atención. Pensó que tal vez estaba exagerando en su temor, pero entonces notó una señal de madera caída en el suelo. Leyó lo que estaba escrito y sintió un escalofrío. La realidad del mundo lo golpeaba con fuerza. Ya no era un juego, era su nueva vida. El cartel decía: Bosque de los niños desaparecidos. Los niños pequeños tienen prohibido el ingreso. Todo niño que entre a este bosque, seguramente se perderá y morirá. El protagonista pensaba con firmeza y temor. No quería morir una segunda vez. Knox entró en el bosque de los niños perdidos, un lugar donde fracasar al completar su travesía resultaba en la muerte. El bosque era el único dentro del dominio de los Lienavers cuya entrada estaba estrictamente prohibida. Debido a la oscuridad y a la niebla constante, incluso profesionales experimentados encontraban una dificultad extrema para orientarse allí. El joven pensaba que, como su nombre lo sugería, todos los que entraban se perdían como niños pequeños. A pesar de eso, frunció el ceño al recordar que había un problema aún más serio. Incluso si un adulto derrotaba a un monstruo, no lograba extraer un artefacto de él. Temblaba al pensar que, cuanto mayor y más experimentada era la persona, más fuertes se volvían los monstruos. Recordaba cuántas veces había muerto intentando limpiar esa zona y concluyó que la dificultad del bosque era, como mínimo, de 2 estrellas y media. Pasó por su mente lo implacable que era el juego con su nivel de dificultad. Reflexionaba sobre el tiempo que había desperdiciado allí antes, sin siquiera imaginar lo que obtendría a cambio. Pensaba que, si lo consideraba bien, ese era exactamente el objeto perfecto para alguien en estado terminal como él. Pisó el suelo y decidió explorar el lugar. Encendió una antorcha, cuya luz brillante iluminó parte del camino. Avanzaba por el bosque, reflexionando sobre el truco principal para sobrevivir en ese lugar. Concluyó que debía ir en dirección opuesta al humo, y no hacia él. Cerró los ojos por un momento, intentando concentrarse. Antes de avanzar más, hizo una pausa y se preguntó cuánto tiempo más pensaba esconderse la presencia oculta. Se dio vuelta, con los sentidos agudizados, preguntándose si el juego había llegado a su momento decisivo. Al empuñar la espada, sintió que el aire era cortado por algo invisible. Una voz se hizo oír, pareciendo incrédula ante la indiferencia del chico frente a su apariencia. Mientras tanto, el sol iluminaba una habitación distante. Talia declaraba con firmeza que la situación no podía ser real. Emma, preocupada, suplicaba a la joven que dejara de perseguir al maestro Knox, temiendo que eso trajera consecuencias graves. La advertencia, sin embargo, fue ignorada, y Talia aseguró que se cuidaría para no ser despedida. La otra chica respondió, indicando que su preocupación era otra. Sobre una mesa, Sveta observaba en silencio. Pensamientos se agitaron en la mente de Talia, y ella creía tener ya suficiente talento como para ser reconocida como la próxima matriarca. Si no fuera por Emma, que parecía tan envidiosa de su propia hermana, Talia tal vez ya habría obtenido tal reconocimiento. Emma, en su inquietud, cuestionaba mentalmente la impaciencia de la joven, siempre corriendo detrás de Knox. Al acercarse a la puerta de la habitación, presumió que la joven ya estaría dormida. Al entrar y llamarla con recelo, sus dedos temblaban, temiendo lo que pudiera encontrar. Pensaba que no quería que los demás comentaran algo indebido. Al salir en busca de Knox, vio que las luces se encendían en las ventanas. En el bosque, Talia alzaba las manos con una sonrisa cuando fue sorprendida por Knox. Él la observó con perplejidad, intentando entender su presencia allí. Corriendo hacia ella, mostraba urgencia al ordenarle que regresara. Talia parecía confundida por su reacción. Un sonido en el suelo los alertó. Las patas de un animal se acercaban, y su cola se movía. Al mostrar los dientes, los lobos revelaron su presencia amenazadora. Knox reconoció de inmediato que eran lobos grises, y notó que solo tenía una daga como arma. Protegió a Talia tomándola por la cintura. El lobo, enfurecido, alzó la cabeza hacia el cielo y soltó un aullido. La luna iluminaba el cielo, creando una escena sombría. El animal abrió la boca para atacar. Knox sonrió y se lanzó contra él. Con un golpe certero, lanzó al lobo lejos. Talia observaba la escena con asombro,
pensando en lo impresionante que era que, incluso siendo solo un lobo, su muerte hubiera sido tan limpia. Knox, con sangre en el rostro, se volvió hacia ella. Se preguntaba nuevamente qué hacía ella en ese lugar. Talia, aún tartamudeando, intentaba justificar su presencia como un simple paseo nocturno. Él la miró con firmeza, dejando claro que no aceptaba mentiras y que, si insistía, la dejaría sola en el bosque. Con miedo, ella tomó su mano. Él observó sus ojos, buscando una respuesta sincera. Ella afirmó no haber hecho nada extraño, pero admitió que lo encontraba increíblemente fuerte. Admiraba la idea de volverse tan hábil como él. Sin embargo, al verlo por la ventana, sintió curiosidad y decidió seguirlo, llegando hasta ese bosque. Knox, al oír eso, tuvo 3 certezas. Sabía que ella lo admiraba, que sentía cierta hostilidad hacia él y que, sobre todo, aún era una niña inconsciente del peligro de seguir a alguien tarde por la noche. Talia lo miraba con una mezcla de pena y vergüenza. Knox entendió que, por ser una personaje importante, dejarla allí sola no era una opción viable. Ordenó que lo acompañara. Mientras caminaban, aclaró que no lo hacía por ella, sino para proteger el nombre de su familia. Talia bajó la cabeza y se disculpó. Knox concluyó que probablemente ella no volvería a ponerse en riesgo de esa manera. La chica agradeció y lo llamó por su nombre. Él la miró sorprendido, y ella, al darse cuenta de lo que había dicho, se quedó desconcertada. Lobos surgieron a su alrededor, y Talia volvió a llamarlo. Él respondió con firmeza, encendiendo nuevamente la antorcha. Con la luz, se preparó para enfrentarlos mientras protegía a la chica. Talia temblaba de pies a cabeza. El hombre le ordenó que retrocediera y, al abrir la boca para responder, él la interrumpió, diciendo que, si necesitaban luchar, ella solo estorbaría. Reflexionaba que, a pesar de las circunstancias inesperadas, necesitaba mantener la concentración. Knox observaba a los lobos y pensaba que esas criaturas aún no habían vivido lo suficiente ni para presenciar el inicio de la historia. Para él, estaban apenas en el prólogo. Al analizar a los animales, consideró improbable que hubiera un monstruo jefe en la zona, pero tenía casi certeza de que surgiría una criatura de nivel inferior, probablemente un lobo gris evolucionado. De hecho, ante sus ojos, un lobo gris de élite se reveló. Incluso al reconocer al enemigo, Knox sabía que eso no hacía la situación más fácil. Con un golpe, cortó el espacio con su arma, mientras notaba que, en algunos momentos, el lobo abría la boca de forma amenazante. Seguía reflexionando que, frecuentemente, la única oportunidad de salvación surge cuando alguien está acorralado. Al levantar los ojos, vio lobos avanzando desde todas las direcciones. Frunció el ceño, convencido de que necesitaba repetirse lo que solía decir, al igual que Michael hacía. Levantó la mano de la misma forma que en los juegos que jugaba en sus momentos de furia. Empuñó su arma, asestó el golpe más fuerte posible y, frustrado, pensaba que era débil. Respiró hondo, mientras su mano sostenía una antorcha. Talia, en estado de shock, observaba y se sorprendía. Estaba segura de que él ni siquiera estaba utilizando toda su fuerza. Recordaba que, en duelos contra sus hermanos, la técnica de Knox era aún más intensa. Al mirar al animal, reconocía que él ya había enfrentado lobos grises antes. Observando la antorcha, recordaba sus palabras, diciéndole que se alejara. Había en sus pensamientos una tristeza, al darse cuenta de que Knox aún la consideraba débil. Abrió los ojos de par en par y permaneció detrás de él, inmóvil. La luz de la antorcha iluminaba el entorno, y Knox comprendía que algo finalmente surgía. Una pata tocaba el suelo, con enormes garras arañando la tierra. Mirando directamente al animal, reconocía al lobo gris de élite. La luz destacaba hojas verdes alrededor, mientras personas gritaban y pedían más antorchas. Las señales indicaban claramente el peligro. Se trataba del bosque de los niños perdidos, un lugar donde los niños pequeños jamás deberían entrar, pues seguramente se perderían y morirían. Un hombre examinaba rastros y observaba que las huellas de 2 pares pequeños de patas recordaban a las de los jóvenes maestros. Con temor, concluyó que el joven maestro aparentemente había entrado en ese bosque prohibido. La sirvienta reaccionó con asombro y miedo. El hombre continuaba, afirmando que Talia estaba involucrada. La niña, desesperada, exclamaba que eso no podía ser verdad, y cuestionaba qué debían hacer, diciendo que era urgente. Él la interrumpió bruscamente, ordenando que dejara de decir tonterías y reforzando que eso era imposible. Emma, aún confundida, quería entender por qué esa hipótesis parecía tan absurda, especialmente considerando que ni siquiera los Rainers habían logrado lidiar con ese bosque. El bosque de los niños perdidos era uno de los lugares más peligrosos de todo el territorio Rainer, y el hecho de que la familia más poderosa del sur no pudiera purificarlo solo reforzaba su dificultad. Sin embargo,
Pocos sabían que el bosque no permitía la entrada de adultos ni de personas experimentadas, solo los niños tenían la capacidad de purificarlo. Rothbell reflexionaba sobre el motivo por el cual el joven maestro había ido hasta allí. Suponía que tal vez había sido atraído por un monstruo con habilidad de control mental. Analizando los rastros, veía que el joven había caminado con extremo cuidado. Además, no había ninguna señal de intrusos en la propiedad, lo que lo llevaba a concluir que la entrada al bosque fue intencional. Cerrando el puño, admitía para sí mismo que estaba equivocado respecto al chico. Al levantar la cabeza, percibía que era hora de reconocer, Knox ya no era el niño frágil de antes. A partir de allí, solo quedaban dos posibilidades. Una voz interior sugería que el joven maestro debía pensar con cautela y encontrar una salida. Mientras caminaba por el bosque con una antorcha, la sirvienta lo observaba, tomada por el miedo. Las personas alrededor también sostenían antorchas y miraban hacia la oscuridad. Lágrimas corrían por el rostro de la niña, que se culpaba, pensando que Thalía moriría por su causa. El hombre giraba el arma, atento, mientras Thalía empuñaba una espada con firmeza. Cuando Knox se volvió, notó que ella, incluso tomada por el miedo, no perdía la concentración. Consideraba importante advertirle, blandir la daga sin razón podría herirla, así que era mejor no interferir. Recomendaba que conservara sus fuerzas y la usara solo si era necesario para huir. Si era atacada por sorpresa, tendría una mayor oportunidad de escapar. Ella lo miraba con rabia, pero él se mantenía firme. Creía que, solo de esa manera, sus posibilidades de supervivencia aumentarían, aunque mínimamente. Observaba a los lobos y reflexionaba que, al final de cuentas, derrotar a un lobo gris de élite no era tan arriesgado como parecía. Al mirar nuevamente a Thalía, evaluaba que sería excelente si ella permaneciera vigilante y reaccionara con inteligencia a lo que sucediera. Aunque reconocía que ella parecía bien entrenada, aún no se sentía cómodo confiándole su espalda. Volviendo la mirada hacia adelante, se preparaba para lo que vendría. La habilidad Genius se activa, envolviéndolo en llamas. Estaba decidido a usarla y acabar rápidamente con el lobo. El animal lo miraba, y Knox abría los ojos, despertando la atención de la chica, que lo miraba sorprendida. Los animales gruñían, mostrando los dientes. Knox, con una leve sonrisa, parecía divertirse con el hecho de que nadie jamás había dicho que él mismo era la verdadera amenaza. El lobo avanzó, y él respondió con un golpe poderoso, cortando el aire. Los demás lobos vacilaron, deteniéndose por un instante. El héroe los miraba fijamente. Uno de ellos, con uno de los ojos herido, lo observaba fijamente. En un abrir y cerrar de ojos, los animales volvieron a correr. El lobo saltó contra Knox, que lo atacó. El animal lo rodeaba, agresivo. En un movimiento repentino, abrió la boca en un ataque feroz. Knox giró el cuerpo rápidamente. El lobo volaba en su dirección. Él, asustado, desvió la mirada. Thalía gritó, alertándolo para que tuviera cuidado. A pesar de que Knox le había ordenado que huyera si la situación se agravaba, Thalía permanecía sentada en una rama de árbol, firme en su decisión. No podía aceptar la idea de dejarlo solo. El protagonista la observaba con atención y reflexionaba que, Thalía, al ver la situación, tomó la decisión de ayudarlo. Con la voz vacilante, lo llamó, preguntando si estaba bien y si se había herido. Knox, al pensar en ella, apenas podía creer que realmente hubiera decidido ayudarlo. Mientras tanto, un gruñido resonó cerca. Knox se giró justo a tiempo para ver al lobo corriendo en su dirección, por lo que lo atacó instintivamente, manteniendo firme la espada entre las manos. Afirmó que estaba bien y, en sus pensamientos, reconoció que no era momento para distraerse con ese tipo de emoción. Thalía, aliviada, agradeció mentalmente. Knox, sin embargo, frunció el ceño, pensando que estaba actuando de forma patética. Al mirar hacia abajo, notó que su espada seguía firme en su mano. Percibió que el siguiente movimiento del lobo, el famoso rodar hacia atrás, estaba a punto de comenzar. Vio la pata del animal tocar el suelo y concluyó que aún había tiempo para reaccionar. Los ojos de los lobos brillaban en la oscuridad. Entonces sonrió, consciente de que había logrado levantarse de nuevo. Un lobo caminaba a su lado, lo que lo hizo girar la cabeza, poniéndolos cara a cara. Intercambiaron miradas intensas. El lobo mostró los dientes en un gesto amenazante. Luego, se lanzó hacia adelante. Knox, asustado, pensó que estaba siendo atacado y se giró rápidamente. Sin embargo, el lobo simplemente pasó junto a él. Sorprendido, el protagonista abrió la boca, perplejo. Inmediatamente clasificó el comportamiento del animal como una aberración, y le pareció irónico que alguien pudiera confundir quién era la verdadera amenaza. Al girarse de nuevo, concluyó que ya era demasiado tarde para cualquier reconsideración. El animal corrió directamente hacia él, y él exclamó mientras la sangre salpicaba por el aire. Thalía lo llamó,
alarmada. El lobo huyó poco después. Nox se agarró el hombro, maldiciendo de dolor. Reflexionaba intensamente sobre su condición, consciente de que su nivel aún era de apenas 2,5 estrellas. Aún así, creía ser fuerte. El arma seguía en sus manos mientras aceptaba, con cierta frustración, que el lobo gris de élite era mucho más inteligente que en los juegos. Adoptó una postura de combate, juzgando que había cometido un error. Giró la cabeza, concluyendo que eso ya debería haber sido evidente en el momento en que el lobo empezó a controlar a otros monstruos y a usar el terreno a su favor. De repente, algo se movió entre los arbustos. Un ruido creciente indicaba que algo más se acercaba rápidamente. Nox pensó, con miedo, que tendría que defenderse primero. Lanzó un ataque y creyó haber alcanzado su objetivo. Sin embargo, el animal seguía corriendo a su alrededor. De pronto, Nox abrió mucho los ojos. El lobo, furioso, mostró los dientes y enseguida abrió la boca. Nox concluyó que el monstruo estaba esperando el momento ideal, una mínima brecha. Apretó su arma, consciente de que necesitaba actuar. Cuando movió el hombro, gritó de dolor. Mostró los dientes mientras la sangre escurría por su boca. Con los ojos muy abiertos, se dio cuenta de que había sufrido un contraataque. El lobo, con la boca bien abierta, avanzaba de nuevo. Nox no esperaba ese movimiento. Tal vez había sido demasiado descuidado, confiado por haber jugado ese juego tantas veces. Sentía que podía hacer cualquier cosa, y ese fue su error. Al mirar hacia arriba, comprendió cuán tonta había sido esa suposición. Cerró los ojos y se encogió, preparándose para lo peor. Sin embargo, un sonido repentino lo hizo abrirlos nuevamente. Un arma voló en dirección al lobo. Reconoció el objeto como una daga. Pensó que, si lograba alcanzar los puntos débiles del monstruo, podría repetir la misma estrategia. Al mirar a la chica, entendió que no sería con sus propias manos, sino con las de ella. El arma brilló en el aire, acompañada de un grito. Nox corrió hacia adelante, gritando también. Su espada atravesó el cuerpo del animal. El lobo abrió bien la boca. La daga salió por el hocico de la criatura. La mano de Nox temblaba mientras permanecía arrodillado en el suelo, junto al cuerpo inmóvil del lobo. Talía, temerosa, lo llamó nuevamente. Observaba la escena con la boca entreabierta, en estado de shock. Los otros lobos los miraban a ambos, confundidos. Instantes después, huyeron. Talía saltó del árbol y corrió hacia Nox. Al acercarse, preguntó, visiblemente afectada, si estaba bien. Nox respondió que sí. Se limpió la sangre y afirmó que había sobrevivido. Tambaleó un poco, luego levantó los ojos hacia ella. Al ver a la chica asustada, pensó que tal vez algún día agradecería al enemigo que lo matara en el futuro. Le dijo que no se preocupara. Su brazo sangraba. Talía exclamó, impresionada, preguntando cómo podía considerar eso normal. Nox se agachó, respondió con naturalidad que era solo un rasguño. Ella sintió, pero aún estaba preocupada. Él repitió que todo estaba bien. Ella sonrió, aliviada, y dijo que estaba feliz de que no se hubiera lastimado en otro lugar. Sin embargo, al mirar su hombro, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron, confundidos. Nox se giró bruscamente, dándose cuenta de que aún había monstruos cerca. Entonces, Talía atacó al héroe. Confundido, él la llamó por su nombre. Talía advirtió que había una araña, mirando al pequeño artrópodo con una expresión horrorizada. La criatura le devolvió la mirada, lo que la hizo gritar y aferrarse al chico a su lado. Él, por su parte, permaneció tranquilo, solo preguntándose cuánto tiempo más se quedaría pegada a él. Nox esbozó una sonrisa y, con leve ironía, quiso saber si realmente le tenía miedo a la araña. Luego suspiró, reflexionando que si una criatura tan pequeña bastaba para asustarla, era curioso que hubiera decidido acompañarlo al bosque. Talía, avergonzada, giró el rostro e intentó justificarse, alegando que, al fin y al cabo, solo era una araña y que no era algo tan aterrador. Nox parpadeó y comentó, en tono bromista, que de ese modo nunca se convertiría en una caballera. Ante eso, Talía entendió la provocación y se mostró visiblemente indignada, mientras él se sentía satisfecho de que al fin lo hubiera soltado. Levantando la mano cubierta con un guante, se cubrió el rostro, lo que llamó la atención de Talía, quien le preguntó si estaba bien. El chico comprendió que ese momento estaba relacionado con un pensamiento más profundo y entonces explicó que ya le había dicho antes que no debía preocuparse tanto. La miró y notó que quizás estaba recuperando la compostura. Nox sonrió al reconocer que, de algún modo, le debía su supervivencia a ella, y aunque no había tenido tiempo para decirlo antes, por el lío con la araña, finalmente le dio las gracias. La chica se sintió incómoda con el comentario y repitió la pregunta, preocupada por su estado. Nox miró hacia adelante y comentó que una pata se acercaba al fuego,
añadiendo enseguida que solo necesitaban salir de ese bosque. En ese mismo instante, se escucharon ruidos provenientes de los arbustos. En otro punto, la sirvienta lloraba, creyendo que la muerte de la señora era culpa suya. Alguien permanecía de pie frente a ella, reflexionando si la situación había sido o no resuelta. El hombre del monóculo, por su parte, pensaba en la desaparición de Lynn, imaginando que eso generaría tensión entre las familias, especialmente porque otros niños habían desaparecido en el mismo lugar. Con el ceño fruncido, comentó que ya circulaban rumores sobre la incompetencia de esa familia. Justo después, alguien señaló hacia adelante, pidiendo a Rothwell que observara. La niebla empezó a disiparse exactamente donde él indicaba, lo que llamó la atención del hombre. Observó con entusiasmo, anunciando que el bosque de los niños perdidos había sido purificado. Una niña, sorprendida, preguntó si eso era realmente lo que pensaba. Rothwell confirmó, explicando que el fin del maná significaba que el bosque ahora era seguro. Las personas con antorchas escuchaban atentamente cuando él afirmó que la oportunidad que todos esperaban se había concretado. A pesar de la euforia, la sirvienta seguía preocupada por Knox. Mientras tanto, él y Talia caminaban por un campo abierto. Knox miraba el camino por delante, hasta que una voz surgió, anunciando su partida. Muchos comenzaron a gritar, incrédulos por la escena ante sus ojos. Él había salido del bosque como si nada hubiera pasado. Rothwell sonrió, dominado por una sensación de alivio. Ahora estaba seguro. La estructura de sucesión de esa familia estaba a punto de colapsar. Al mirar alrededor, notó dónde estaba. Se preguntó por qué había tanta gente reunida allí. La sirvienta, al reencontrar a Talia, corrió hacia ella y la abrazó, diciendo que todos habían estado preocupados. El hombre del monóculo aclaró que hubo gran inquietud al enterarse de la desaparición de Knox. Con una sonrisa discreta, Knox respondió que aún le parecía extraño pensar que a alguien realmente le importaba, ya que sentía que la reputación de su familia se deterioraba cada día. La sirvienta, emocionada, lloraba de alivio. Poniendo la mano en el hombro de Talia, comentó que sería necesario recordar a todos la regla número 6, también conocida como la regla del linaje, pidiendo que la siguieran. Talia se disculpó con cierto apuro, pero la chica del delantal dijo que no permitiría que se culpara, revelando que el propio patriarca se había ofrecido a enseñarle. Knox observaba todo con atención, notando la resistencia impresionante de la chica, equivalente a 4 unidades a 2. La sirvienta se volvió hacia Knox, agradeciéndole por haber protegido a su señora. Talia, avergonzada, escuchaba en silencio, mientras Knox explicaba que, aunque no tenía intención de llevar a nadie con él, ella lo había hecho muy bien y no debía culparse tanto por eso. Talia pareció conmovida por sus palabras. Arriba, la copa de un árbol se movía suavemente, con un edificio visible al fondo. Alguien había dejado una vaina y una bolsa sobre una silla. Knox se quitó parte de su ropa, satisfecho por haberlo completado todo. Arreglando su cabello, comentó consigo mismo que jamás imaginaría ver a Rothwell y a los caballeros esperándolo cerca del bosque. Concluyó que la vida estaba llena de sorpresas, y se preguntó si, al final, todo giraba en torno a Talia. Sonrió al considerar esa posibilidad. Poniendo la mano en el bolsillo, comprobó que su plan funcionaría. Sacó un anillo, dándose cuenta de que se trataba de un huevo de Pascua. El sistema notificó que había recibido un nuevo artefacto, el anillo de la llama negra. Mientras el anillo brillaba, el sistema explicaba que su categoría era accesorio, de nivel medio-bajo, con atributo de oscuridad. El objeto aumentaba la resistencia y el mana del usuario en una unidad y solo podía ser usado por quien fuera capaz de manipular mana sombrío. El narrador explicó que, al derrotar a un enemigo con el anillo, el usuario podía absorber parte de la fuerza vital del oponente, integrándola a la suya. Cuanto más fuerte el enemigo, mayor la energía absorbida. Knox miró el anillo y reconoció que no había otro objeto capaz de hacer tal cosa. Apretándolo en la mano, reflexionó que, aunque eso no garantizara una vida larga, tal vez fuera suficiente. Sabía que la vida no podía prolongarse indefinidamente, y que, considerando la pequeña cantidad de fuerza extraída, difícilmente superaría una enfermedad fatal. Aún así, se colocó el anillo en el dedo, pensando que cualquier cosa era mejor que una existencia vacía al borde de la muerte. Cerró los ojos y sintió su fuerza vital y su mana crecer. Llamó a Lona, seguro de que estaba cerca, y le pidió que entrara. Al abrir la puerta, la chica quiso saber si él podía ver a través de las cosas. Él respondió que todo era posible, y Lona, sorprendida, se cubrió el rostro con las manos, preguntando si podía verla sin ropa. Knox, sin entender,
le dio una palmada leve. Ella frotó el lugar golpeado, intrigada por la fuerza del golpe, que parecía mayor de lo normal. Él sugirió que dejara de decir tonterías y la desafió a un pulso. Lona suspiró y dijo que, si ganaba otra vez, él debería aumentarle el salario. Knox aceptó, pero advirtió que, si ella perdía, sufriría una reducción del 20%. Comenzaron la cuenta. Él sonrió, contó hasta 12 e inmediatamente la derrotó. Sorprendida, Lona se levantó y comentó que sería vergonzoso para el hijo de una familia tan respetada reducir el salario de una simple empleada. Knox reconoció que tenía razón. A pesar de eso, Lona se mostró abatida, diciendo que circulaban muchos rumores sobre él y otras malas lenguas siempre inventaban historias. Knox, sonriendo, declaró que por eso había decidido no importarle más el honor. Ella se disculpó sinceramente, pero él se mostró confundido por su cambio de actitud. Entonces, el sistema lo notificó que el efecto de su rasgo de enfermedad incurable había sido activado. Ahora sufría una fractura de nivel 2 en las muñecas y un resfriado de nivel 1. Irritado por los rasgos negativos, se volvió hacia Lona e informó que el recorte en su salario había sido cancelado. A cambio, pidió hielo y una toalla mojada. Ella notó que él no parecía nada bien. Aún así, Knox sonrió, aliviado por haber conseguido el anillo. Pensó que ahora podría descansar. Sin embargo, irritado por las actitudes absurdas. Aunque intentaba recordar el nombre de alguien, Carl y el anillo de fuego negro estaban escondidos en la mansión Lienaver. Frunció el ceño al comentar que ya habían pasado 6 meses desde que lo había conseguido. Lamentablemente, no había tenido oportunidad de usarlo hasta ese momento. Un cartel frente a él indicaba que estaba castigado. Abrió un ojo, indignado por la situación. No creía que fuera justo. Después de todo, había limpiado el bosque de los niños desaparecidos. En lugar de ser recompensado, fue castigado. Incrédulo, le preguntó a Lona si ella pensaba lo mismo. La chica desvió la mirada, recordando que solo era una sirvienta de la familia y que su salario sería recortado si hablaba con honestidad. Knox se dio la vuelta y extendió la mano, afirmando que él mismo reduciría su salario si no actuaba según sus intereses. La declaración la dejó indignada. Él se sentó, y ella le preguntó si al menos entendía cómo se sentía. Creía haber hecho mucho esfuerzo por organizar su propia vida. Observaba a Carl crecer diligentemente. Desviando la mirada, Knox comentó que eso no podía continuar. Sabía que su vida se acortaba con cada segundo. Entonces fue informado de que, debido a su linaje y a la enfermedad incurable que tenía, solo le quedaban 147 días de vida. Con rabia, golpeó la mesa y pensó que el sistema parecía preocuparse más por su vida que él mismo. Agradeció sarcásticamente por el dulce recordatorio. Levantándose, declaró que no podía seguir así y que necesitaba ir a ver a su padre para pedirle permiso para salir. Lona intentó detenerlo, diciendo que había calentado agua para él. Antes de que pudiera responder, alguien golpeó la puerta. Rodbell entró en la habitación, hizo una reverencia e informó que el patriarca lo estaba llamando. Knox le lanzó una mirada interrogativa. La escena se trasladó a un campo de batalla cubierto de cadáveres. Un hombre con una espada miraba al frente, mientras una voz narraba los eventos del pasado. Monstruos voladores se acercaban, corriendo hacia el espadachín. Él apretó el puño con más fuerza y miró hacia el cielo. Era un recuerdo. Los demonios se habían aglomerado desde todos los lados, matando a innumerables personas. Fue, de hecho, una noche de asesinatos sangrientos. Nubes oscuras envolvían al hombre, cuyo nombre era Theodore. Abrió los ojos y se dio cuenta de que eso había sido una catástrofe enloquecedora. La energía se acercaba demasiado. Fibras oscuras penetraban su espada mientras él comentaba que, algún día, uno de sus hijos dominaría la técnica de la espada negra suprema. Frotándose el cuello, añadió que no se podía confiar en la suerte, se necesitaba verdadero talento. Frente al emblema de la familia, concluyó que uno de sus hijos debía matarlo algún día. Rodbell abrió las puertas y anunció que el joven amo llegaría pronto. Theodore observó que el chico estaba retrasado. Pidió que lo dejaran solo. Tan pronto como Knox llegó, vio un cartel que advertía sobre el bosque de los niños desaparecidos, prohibido para menores. Se creía que un niño perdido allí moriría con certeza. Theodore reflexionaba que ni siquiera él podría limpiar ese bosque. Aún así, Knox lo había conseguido. Pensaba que era justo recompensarlo de alguna manera. Sin embargo, surgieron protestas entre los vasallos. No creían que el hijo inútil del patriarca hubiera cambiado tanto. Se inició una investigación para confirmar si Knox realmente había limpiado el bosque. Theodore leyó la carta y admitió que ni siquiera él podía ignorar la opinión de sus subordinados. La puerta se abrió. Knox entró e hizo una reverencia al patriarca. Theodore pidió que levantara la cabeza, lo que el hijo hizo de inmediato. El patriarca afirmó que sabía lo que había hecho mal, y Knox estuvo de acuerdo. Aún así,
Teodor declaró que su deber como patriarca era juzgar todas las acciones con justicia. Dijo que estaba allí para discutir una recompensa. Knox se sorprendió al oír que obtendría un deseo. El hombre de cabello blanco confirmó que le concedería cualquier deseo. Knox dudó, confundido, y se preguntó si realmente podía pedir cualquier cosa. Miró a su padre, que sonreía con calma. Recordó que ni siquiera un lunático de la familia había recibido una recompensa. Desvió la mirada, consciente de que el patriarca era severo y rara vez mostraba amabilidad. Pensó que tal vez era una trampa. Sintió como si algo lo hubiera golpeado fuertemente en la cabeza. Preguntó de nuevo si podía hacer cualquier petición. Teodor confirmó, levantándose, diciendo que como patriarca de la familia, lo garantizaría. Juró por el nombre de la espada negra. Knox se sorprendió por la seriedad de su padre. Teodor advirtió que si el deseo era ridículo, su opinión sobre su hijo cambiaría. Esperaba que no deseara nada estúpido. Knox sonrió y pidió tiempo para pensar. Teodor lo permitió y autorizó que dejara la propiedad. Advirtió, sin embargo, que no causara problemas como la última vez. Con la propiedad al fondo, dijo que Knox nunca debía olvidar que era parte de esa familia. La escena avanzó al día siguiente. Nobles se reunían en las puertas. Emma sonreía, conversando con alguien. Thalia sugirió que se encontraran pronto en la academia. Knox desvió la mirada, visiblemente incómodo. Ella preguntó si la encontraría allí. Rothwell corrigió a Thalia, diciendo que las preguntas hechas por damas deben ser respondidas. Knox asintió con desagrado. Cerró los ojos y dijo que solo la encontraría si ya era una caballera de pleno derecho. Thalia se sintió motivada y quiso saber cuán preparada debía estar. Él respondió que lo suficiente para no tener más miedo a las arañas. Thalia lo miró con desagrado. Poco después, le dio un puñetazo en el plexo solar. Knox, retorciéndose, pensó que habría sido mejor mencionar lobos en lugar de arañas. Ella se recompuso y declaró con firmeza que se convertiría en una verdadera caballera. Ordenó que prepararan su cabeza. Knox temió que quisiera matarlo. Emma agradeció a todos, especialmente a Thalia. Knox preguntó el porqué del agradecimiento. Ella respondió que estaba sinceramente agradecida de que hubiera salvado a la señorita Thalia. Knox comprendió lo que ella quiso decir. Cerró los ojos y dijo que no lo había hecho a propósito. Con hojas cayendo al viento, pidió que dejaran de decir tonterías y siguieran adelante. Al mirar hacia atrás, vio The Chariot y notó que había una persona menos en la propiedad. Alzó los ojos al cielo y se preguntó por qué comenzaba a acostumbrarse a esa vida extraña. Tocó el lugar del hematoma, reflexionando que tal vez le estaba gustando lo que estaba pasando. El sistema lo notificó nuevamente. Debido a la enfermedad incurable, le quedaban 146 días de vida. Knox se sorprendió. Pensó que el tiempo se estaba acabando y que ya no había espacio para descansar. Días después, Lona le informó que necesitaría nuevos sirvientes. Knox se quedó confundido. Se rascó la barbilla, tratando de entender. Rothwell apareció y le deseó buenos días. Knox quiso saber qué había pasado. Rothwell explicó que la academia había enviado una sirvienta para su entrenamiento. Ella trabajaría con él a partir de ese día. Pidió permiso para presentarla. Knox saludó a la nueva sirvienta. La chica se inclinó, presentándose como Citri. Dijo que sería su sirvienta personal. Él respondió con una presentación seca. Mientras la observaba, el sistema lo bombardeó con información. Citri, una humana de 15 años con el elemento tierra, es inteligente y hábil en soporte, pero también una espía con rasgos negativos. Sus atributos destacan alta resistencia y gran encanto, a pesar de su baja suerte y fuerza de voluntad. Poseía habilidades pasivas como excelente labor doméstica, ninguna habilidad activa. Su estado real era observar al jugador por orden de Teodor. Hola a todos. ¿Les gustó la historia? A mí me encantó. Si quieren seguir la próxima parte, asegúrense de suscribirse al canal y dejar un like. Nos vemos en la próxima historia, chicos.